Un saludo, amigos y amigas. Bienvenidos a San Borondón. Muchas gracias por estar ahí y ese saludo siempre afectuoso para cuantos oyentes nos están acompañando fielmente ahí a través de las ondas. Estábamos en directo desde la Casa Sindical en Santa Cruz con esa batalla ejemplar de los vecinos y justamente pues a los vecinos y vecinas de Canarias pues se va a dirigir el profesional de la medicina, pues un socialista de pro, un prestigioso médico, José Vicente González Betancur, pues a esa población canaria, a esos vecinos y vecinas que transitamos las calles de este archipiélago, muchas veces preocupados por la salud. Y de eso nos va pues a hablar el invitado de esta noche en San Borondón. Bienvenido, don José Vicente González. Buenas noches y saludos a todos los oyentes de Radio San Borondón. Pues muchísimas gracias por venir a estos micrófonos, a, digamos, ayudarnos un poquito a vivir, yo creo que mejor, porque si algo se agradece es que los médicos hablen con un lenguaje asequible y de eso se trata, porque además José Vicente pues hace un añito escaso que publicaba Curándonos en Salud, claves de la sanidad en Canarias, un libro que yo creo que en el que digamos ahora mismo pues nos vas a ir pasando páginas, algunas imágenes que los oyentes se perderán, pero descuiden porque nuestro invitado va a tener muy en cuenta pues digamos el que las palabras sean protagonistas por encima de las imágenes que a los que estamos aquí pues también nos van a ser de gran utilidad. Invitarlos pues a conocer ese libro, Curándonos en Salud, claves de la sanidad en Canarias. Y una reseña biográfica, hoy José Vicente pues nos va a ayudar a darnos claves para prevenir las enfermedades más frecuentes en este archipiélago. Pero antes una reseña para conocer, creo que es la primera ocasión en que tenemos de invitado en la Sala San Borondón a José Vicente. Te hemos tenido de invitado entre el público en muchas ocasiones alrededor de asuntos relacionados con la memoria histórica, que también ocupan parte de tu tiempo y de tu entusiasmo. Pero yo creo que en la sala, en la mesa, pues es la primera vez y ojalá que sea la primera de muchas más ocasiones, José Vicente. Así sí, que, ya hemos estado aquí en la mesa, ya hemos estado en algún acto y en el público muchas veces sí. Y desde luego siempre he apoyado mucho la labor que hace el Centro de la Cultura Popular Canaria. Sí. Y todo el apoyo a la labor que ustedes hacen, que es muy importante. Muchísimas gracias y nos consta que así es. Y agradecido por invitarme. Al contrario. Y yo estoy segura que habrá muchos oyentes que van a estar de forma, en fin, con mucho interés escuchando lo que nos vas a transmitir. José Vicente González Betancur estudió medicina en Cádiz, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura en el año 72. Es doctor en medicina y cirugía con sobresaliente cum laude, fue Premio Nacional de Investigación de las Enfermedades del Aparato Digestivo desde el año 81, diplomado en Medicina de Empresas, Sanidad y Dirección Hospitalaria, es máster MBA en Dirección y Administración de Empresas, fue director provincial del Instituto Nacional de la Salud, el INSALUD, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, presidente provincial también en Santa Cruz de Tenerife y autonómico a nivel de toda Canarias, lógicamente, de Cruz Roja, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consejero del Cabildo de Tenerife, senador por esta isla y viceportavoz en la Comisión de Sanidad del Senado. Y es autor de muchas publicaciones, algunas de ellas, incluso pues tenemos que decir que hay en este momento, pues no sé si avanzado o a mitad del proceso, pero un nuevo libro también ahí cociéndose como el buen pan. Y bueno, pues algunos de los que ya están publicados. Materiales de sutura en cirugía del año 80. Es coautor de los libros Práctica Quirúrgica Preclínica del año 98, Técnicas Quirúrgicas Preclínicas del año 2002 y Práctica Clínica Quirúrgica también del mismo año. Ha publicado José Vicente González Betancur en el año 2007 el libro Rindiendo Cuentas, donde resume sus iniciativas políticas, tanto en el Ayuntamiento capitalino, como en el Cabildo de Tenerife, como en el Senado. Del año 2008 son 2 libros suyos sobre la memoria histórica, como antes comentábamos, mucho tiempo y entusiasmo que le ha dedicado pues, a esta deuda que tenemos
en esta sociedad española de nuestro tiempo, con esas miles de personas, muchos miles que se dejaron su vida, pues porque hoy tengamos esta democracia mejorable, desde luego, pero al fin y al cabo, pues a ellos José Vicente González ha dedicado pues mucha atención. Sus libros El médico de los pobres, pues es uno de ellos, y también otro en el que divulga el diario original y las cartas manuscritas del médico Manuel Bethencourt del Río, mientras estuvo preso en el barco Adeje de la prisión militar flotante, y también en la cárcel de Faifes de Santa Cruz de Tenerife, desde el año 9 de agosto del año 36 hasta el 11 de marzo del año 39. Este libro tiene por título Diario y cartas de la cárcel. José Vicente González ingresó como académico correspondiente en la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife el 6 de abril del año pasado, presentando el trabajo Bondad y represión en la vida de un médico humanista, Manuel Bethencourt del Río. Es colaborador habitual de medios de comunicación canarios, ha tratado con frecuencia la problemática sanitaria, sirviéndole de base para el libro Curándonos en Salud, que es el que hoy pues nos trae aquí, y en el que aborda y detalla las claves para conocer la realidad sanitaria de las islas, apoyando las iniciativas cuando las considera loables y denunciando otras abiertamente cuando se apartan del estricto objetivo de atender las necesidades de los pacientes de este archipiélago. Pues muchísimas gracias y tienes la palabra, José Vicente. Pues muchas gracias, y hoy de lo que queremos hablar es de las enfermedades más frecuentes que hay en Canarias y sobre todo de cómo prevenirlas, porque desde luego la orientación que tiene la sanidad en Canarias y en general en toda España está más encaminada hacia atender la enfermedad, y cuando la enfermedad llega ya es difícil, y por lo tanto lo importante es prevenirla, lo importante es adelantarnos a la enfermedad, evitarla, y desde luego ese es el objetivo de esta charla. De nada vale que hagamos un trasplante de hígado, que hagamos un trasplante de los órganos que sean, si no intentamos que no sea necesario llegar a esa cirugía. Inevitablemente a veces hay que llegar a ella, pero de lo que se trata es que muchas de las enfermedades se pueden prevenir, muchas de las enfermedades se pueden evitar, o por lo menos muchas de las enfermedades se pueden retrasar, porque inevitablemente nacemos, vivimos y morimos, pero de lo que se trata es de intentar que la calidad de vida sea la mejor y de que las enfermedades lleguen lo más tarde posible a las personas. Evidentemente en Canarias la enfermedad más frecuente son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que afectan al corazón, a la circulación, a las arterias, a las venas. Representan en realidad el 30% de todas las causas de fallecimiento y es la principal causa de muerte en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países donde hay más miseria, donde hay más pobreza. Es curioso, porque aunque nosotros asociamos la enfermedad cardiovascular, el infarto, las placas estas que se forman en las arterias a la gente que come en abundancia, sin embargo no es así. Realmente en aquellos países donde hay más estrés, donde hay más pobreza, donde hay más miseria, donde las condiciones de vida son peores, ahí hay muchas más enfermedades cardiovasculares. Para que nos hagamos una idea, se calcula que en el 2015 morirán en el mundo más de 20 millones de personas por este tipo de enfermedades. Las enfermedades pueden afectar al corazón o pueden afectar a lo que son las arterias en sí de todo el organismo. Por ejemplo, la más conocida, la que todos conocemos, es el infarto de miocardio, ese famoso infarto, esa enfermedad que afecta al corazón. El corazón es como un músculo, es como un puño, del tamaño de un puño, que se contrae para recoger la sangre y movilizarla por todo el organismo. Pues como tal músculo que es, necesita a su vez una irrigación, necesita que le llegue oxígeno, que le lleguen las sustancias que alimentan el corazón, y el corazón se alimenta a través de unas arterias, que son las famosas arterias coronarias. Estas arterias, si se van tupiendo porque se depositan placas de ateroma, llega un momento que el corazón pues deja de funcionar porque se muere. Es el famoso infarto de miocardio. El infarto de miocardio no es ni más ni menos que una parte del músculo del corazón que se muere porque no tiene suficiente aporte,
y viene el infarto famoso. Las enfermedades de este tipo también afectan el cerebro, los vasos que irrigan el cerebro se van cerrando y también afectan a las piernas, a la circulación en general, sobre todo los miembros inferiores, que poco a poco se van tupiendo y van creando problemas en lo que es la irrigación. Además de la famosa enfermedad reumática que afecta al corazón en sí. Y hay niños, desgraciadamente, que nacen ya con enfermedades del corazón, son las famosas malformaciones cardíacas, presentes desde el nacimiento y que en general precisan de lo que es la cirugía a manos de cirujanos cardíacos especializados en las malformaciones de los niños. Y además están las trombosis venosas tan frecuentes, esas famosas tromboflebitis que afectan sobre todo a la parte de detrás de las piernas y que en caso de que alguno de estos coágulos o trombos se desprendan, pues pueden ir al pulmón, pueden ir al corazón, pueden ir al cerebro y desarrollar la famosa embolia, que de la que tanto oímos hablar. La embolia no es ni más ni menos que un trombo que desde una vena se desprende y va al corazón, va al pulmón, va al cerebro. Pues bien, dicho esto, dicho que estas son las enfermedades más frecuentes que afectan a los canarios, ahora de lo que se trata es cómo evitarla, o por lo menos cómo hacer para que lleguen lo más tarde posible, porque inevitablemente a partir de unas edades, a partir de los 50, 60 años, esta patología va poco a poco aumentando. Pues todo depende de la dieta que hagamos. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que favorecen que aparezcan estas enfermedades? El famoso infarto cardíaco o la arteriopatía. Pues la dieta malsana, la falta de actividad física, de ahí lo importante que es hacer una actividad física diaria, el deporte diario, y el consumo de tabaco. El tabaco es posiblemente el factor más agresivo en lo que es la circulación de la sangre, en lo que es el corazón. Lo más que daña al corazón es el consumo de tabaco, porque además a su vez produce un aumento de la tensión arterial, la famosa hipertensión, produce un aumento de la glucosa en sangre, la famosa diabetes, y produce además un aumento de grasa, de lípidos en la sangre. Por lo tanto, todo lo que es sobrepeso, todo lo que es obesidad, todo lo que es hipertensión, todo lo que es hiperglucemia son factores que favorecen el desarrollo de estas enfermedades. De ahí que haya que evitar o tratar la hipertensión, tratar la diabetes y tratar los lípidos en sangre para evitarla. En cualquier caso, como dije antes, el estrés y la pobreza son también factores determinantes de estas enfermedades como factores de riesgo. En el Hospital Universitario de Canarias concretamente existe el servicio de cirugía cardíaca donde se tratan estas enfermedades, donde se tratan estas operaciones, y también en el Hospital de la Candelaria es el de referencia en Canarias para la realización del trasplante hepático, que como veremos ahora una de las causas más frecuentes es el alcoholismo. El alcoholismo afecta sobre todo al hígado, lo va, diríamos, endureciendo, se produce la famosa cirrosis hepática y de ahí viene lo que es a veces la necesidad de trasplantar. Por lo tanto, ¿cómo prevenir entonces, qué es lo que le interesa al oyente? ¿Cómo prevenir la enfermedad cardiovascular? Pues actividad física regular. No vale que el fin de semana vayamos a caminar ni que corramos de vez en cuando. Hay que hacer una actividad física diaria. Caminar 1 hora al día si se puede, nadar cada día. Evitar también, por supuesto, el tabaco, no solo el tabaco fumando, sino el tabaco pasivo, el famoso fumador pasivo al que también le llega el tabaco. Consumiendo una dieta sana. La dieta sana consiste en comer verduras, en comer frutas, en evitar la ingesta de grasas, evitar el exceso de azúcares y evitar el exceso de sal. La sal es uno de los alimentos que más daño produce, por ejemplo, a nivel renal, y por eso hay que comer la sal justa. Y cualquier persona que tenga una de estas enfermedades debe evitar la sal y evitar el exceso de azúcar. Y al final, ¿cómo se mide esto? Pues se mide por el peso. Si nosotros, los médicos, cuando estamos en la consulta, vemos entrar a una persona obesa,
y la vemos gorda, obesa, incluso la gente joven. Vemos chicas, sobre todo jóvenes con 14 años, que pesan hasta 100 kilos. Si nosotros vemos entrar en la consulta a una persona con sobrepeso, inmediatamente ya pensamos que va a tener hipertensión, ya pensamos que va a tener diabetes y ya pensamos que va a tener a la larga todo este tipo de enfermedades. Por lo tanto, es fundamental mantener nuestro peso y para ello hay que acudir al médico, y hay unas tablas que, de acuerdo con la altura y de acuerdo con la edad, indican el peso. Todo lo que es sobrepeso es un factor para la diabetes, un factor para la hipertensión. Incluso a veces, simplemente bajando de peso, muchas de estas enfermedades se corrigen. Muchas personas que empiezan a tener el azúcar por encima de 100, de 120, que es la cifra, hasta esa cifra es normal, bajando peso vuelven de nuevo a tener el azúcar controlado. De ahí la importancia de la actividad física, de la comida sana, de la ingesta en verduras, de la ingesta en fruta y sobre todo de beber agua. Se debe beber agua a diario, algo que a veces descuidamos. Una persona adulta que pese sobre 70 kilos debe beber como mínimo 2,5 litros, 3 litros de agua. En el verano se debe beber más agua porque hay deshidratación. Pues ese es un factor fundamental que a veces descuidamos. La ingesta diaria de agua en abundancia, que favorece el flujo renal, que favorece todo lo que es todo el organismo. Hablamos de diabetes, que podemos decir que es la segunda enfermedad más frecuente en Canarias en cuanto a riesgo, y por ejemplo en Canarias hay 150.000 personas que padecen esta enfermedad. Muchas personas no saben que son diabéticos hasta que un día se hacen un análisis de sangre y se descubre que tienen un exceso de azúcar en sangre. Es una enfermedad que afecta en Canarias a cerca del 9% de las personas entre los 18 y los 75 años. Y hay dos tipos de diabetes: el niño que nace ya con la diabetes del niño que ya desde niño necesita de la insulina, y luego está la diabetes que llamamos tipo 2, la diabetes del adulto, esa que aparece o que se da sobre todo a partir de los 65 años, y que es una enfermedad relacionada con la edad, pero también con el sobrepeso, con la hipertensión, con la vida sedentaria y con una vida con exceso de grasas y con exceso de pan. Por ejemplo, en Canarias se consume demasiado pan, demasiada harina. Tenemos, diríamos, una tradición en la raza de exceso, porque fue la alimentación que hubo en la guerra o antes de la guerra, en épocas de miseria, el famoso gofio, las papas, pues toda esa alimentación a base sobre todo de hidratos de carbono ha hecho que genéticamente los canarios tengamos una gran tendencia a la diabetes. De hecho, es la comunidad autónoma de toda España con mayor número de diabéticos, lo cual se explica porque hay una tendencia hereditaria y una tendencia genética. En cualquier caso, la diabetes es un problema de interés mundial, afecta a unos 240 millones de personas en el mundo, y en los próximos 20 años va a ser una gran pandemia. Es una enfermedad que va en aumento y que cada día se detectan nuevos diabéticos, y cuanto más pronto se detecte la enfermedad, más posibilidad de tratarla, se puede tratar, y una persona que se trate su diabetes puede vivir prácticamente la misma evolución que cualquier otra persona que no lo tenga. En cualquier caso, en 20 años se cree que a nivel mundial puede haber unos 380 millones de personas diabéticos, repito, unos porque nacen con la diabetes y otros porque la adquieren a lo largo de su vida, la famosa diabetes tipo 2. ¿Cómo evitar las consecuencias de la diabetes? Pues con una alimentación sana, manteniendo el peso. Es fundamental que el diabético tenga su peso, que pese lo que le corresponde, y que las complicaciones se pueden retrasar o se pueden evitar si se hace todo este cuidado. Al final resulta que una de las soluciones a las que nunca se debe llegar es al trasplante renal. El trasplante renal hay que hacerlo cuando ya los riñones no funcionen, y en eso hay una gran labor de lo que es el Hospital Universitario de Canarias, antes Hospital General y Clínico,
del Cabildo de Tenerife, hoy del Gobierno de Canarias, que hasta hace poco celebró el que ha realizado ya más de 2000 trasplantes renales. El trasplante renal en Canarias se realiza en el Hospital Universitario, es el hospital de referencia para toda Canarias, al igual que el trasplante hepático, como luego veremos, se realiza en el Hospital de la Candelaria. O sea que hemos hablado de las enfermedades cardiovasculares, el famoso infarto de miocardio, hemos hablado de la diabetes y ahora vamos a hablar de la tercera causa, de la tercera gran enfermedad, que es el cáncer. Desgraciadamente una enfermedad que va en aumento, pero también afortunadamente cada vez se diagnostica más y se puede hoy asegurar, los médicos podemos decir con total credibilidad, que hoy un gran porcentaje de cánceres se curan si se cogen a tiempo. O sea, un cáncer de mama, cuando se detecta con las mamografías de control a tiempo y no se ha extendido fuera de la mama, si se opera, se cura definitivamente. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo evitar el cáncer de mama? Pues con las mamografías periódicas a partir de una determinada edad, con la exploración regular de las mamas y con la famosa mamografía que a partir de los 50 años se debe hacer posible cada año. Y si ahí se detecta un tumor, que el radiólogo lo percibe y se opera de inmediato, se puede curar definitivamente ese cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en la mujer y también es muy frecuente hoy el cáncer de colon y recto, que también se puede prevenir. Hay unos programas de detección del cáncer de colon y recto que consiste simplemente por la mañana, con la primera deposición, coger una muestra de las heces, igual que una muestra de orina, igual, se introduce en un envase, se lleva al hospital o al laboratorio y se analiza la sangre que pueda haber en las heces. Eso es lo que se llama la sangre oculta en las heces, que si se encuentra y luego se hace lo que se llama la colonoscopia, que es ver el colon por dentro con unos aparatos, y se encuentra un pólipo inicial que ya puede ser maligno, si se opera también se puede curar a tiempo el cáncer de colon y el cáncer de recto. Por eso estamos hablando ya de dos tumores, el más frecuente de mama en la mujer y el de colon y recto en el hombre y la mujer, que si se detectan a tiempo con estos procedimientos se pueden curar y se pueden operar. Y luego hay un tercer cáncer en el hombre, por supuesto que es muy frecuente, que es el cáncer de próstata, que también se puede evitar, que también se puede diagnosticar a tiempo, haciendo una ecografía regular por parte de los urólogos, un tacto rectal, y el cáncer de próstata, repito, en fase benigna, en fase inicial, también una vez operado a tiempo, también puede curarse definitivamente. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que hasta ahora nos daba mucho miedo, que todo el mundo cuando se habla de cáncer se asusta, pero que sin embargo hoy podemos afirmar con total rotundidad que el cáncer cogido a tiempo se puede curar. Pero hay que cogerlo a tiempo, hay que atenderlo, hay que operarlo. Luego hay otros tratamientos complementarios como es la quimioterapia, como es la radioterapia, pero sobre todo el más efectivo, cogido a tiempo, insisto, es la cirugía del cáncer de mama, la cirugía del cáncer de colon y recto, la cirugía del cáncer de próstata y otros cánceres que son ya menos frecuentes, pero que también cogidos a tiempo y operados se pueden resolver. Por lo tanto, hoy podemos decir que la mitad de las personas que sufren cáncer sobrevivirán por lo menos 10 años y si se cogen a tiempo pueden incluso ser curados definitivamente. O sea que la supervivencia del cáncer depende de que sea detectado lo más pronto posible, de que sea tratado y de que sea operado en las mejores condiciones. Estamos hablando del tabaco. El tabaco y la ley que impide que el tabaco se fume o que se use en los espacios públicos es una ley que debemos apoyar todos. Todos debemos apoyar esa ley contra el tabaco, contra el humo del tabaco. Es una ley, desde luego, que tiene un antes y un después, y con el tiempo se podrá demostrar que esta ley va a disminuir el cáncer de pulmón. Va a disminuir el cáncer de pulmón porque evidentemente es una ley que está haciendo que la gente deje de fumar, que no se fume en los lugares públicos y que al dejar de fumar, evidentemente el tabaco, que causa
una lesión, primero porque el tabaco en sí, el contacto con la mucosa del esófago, de la boca, de los pulmones, produce una irritación que favorece el cáncer. También es verdad que la nicotina, cuando se elimina por la orina al paso de la vejiga, favorece también el cáncer de vejiga. Esto es un tema que no se conoce muy bien, que la gente no es consciente, pero los ciudadanos, los oyentes deben ser conscientes de que una de las causas del cáncer de vejiga precisamente es el tabaco. El tabaco produce cáncer de vejiga por el contacto y el efecto de la nicotina. O sea que dejando de fumar también se puede evitar ese cáncer. Entonces, en Canarias podemos decir que estamos en buenas manos desde el punto de vista médico. Hay grandes profesionales de la medicina, de la cirugía, de la enfermería. El canario, tanto el enfermero como el médico, tiene tendencia a salir fuera, a formarse bien y a regresar. Por lo tanto, en ese sentido podemos decir que la sanidad en Canarias está en buenas manos. Otra cosa es que en algunos aspectos hay un déficit, que precisamente en ese libro, en Curándonos de Salud, denunciamos cuál es el déficit en la sanidad, sobre todo lo que es la atención primaria, que necesita de más programas de prevención y sobre todo también el disponer de todos los profesionales que precisa Canarias. Canarias tiene 4 grandes hospitales, que son los hospitales de referencia. En el caso de Tenerife tenemos el Hospital de la Candelaria, que es el mayor de Canarias. Quizás esto tampoco se sepa mucho, pero el Hospital de la Candelaria está ya en unas 900 camas y es el más importante, el que mayor número tiene de camas de Canarias. Le sigue el Doctor Negrín en Gran Canaria, el Hospital Insular de Gran Canaria con el materno infantil y el Hospital Universitario, antes general y clínico de aquí de Tenerife. Son los 4 centros, se llaman centros de referencia porque la patología más difícil, la patología más complicada, la reciben de las 7 islas y ahí se atiende. Cada isla tiene su hospital de referencia. Los enfermos, por ejemplo, que vienen desde La Palma a Tenerife, van al hospital universitario. Los enfermos de La Gomera y El Hierro van al hospital de la Candelaria, y en el caso de las islas, pues lo mismo, Lanzarote y Fuerteventura tienen sus hospitales de referencia en el Negrín y en el Insular de Gran Canaria. Aquí les estaba enseñando ahora unas fotos interesantes, por ejemplo, de un hígado. El hígado, cómo se puede obtener el hígado de una persona que es recién fallecida, en general por accidentes de tráfico, gente joven, y cómo dentro de la tragedia que supone la muerte de un joven en un accidente de tráfico, por ejemplo, pues la bondad de que se pueda recuperar sus hígados, sus riñones, su córnea, otros órganos que se pueden trasplantar. Y aquí vemos una foto de un hígado en el momento de un trasplante precisamente, y también la foto del primer trasplante que hubo hepático en el Hospital de la Candelaria, que ya lleva, por cierto, unos 400 trasplantes hechos. El Hospital de la Candelaria lleva ya unos 400 trasplantes de hígado y el Hospital Universitario más de 2000 trasplantes renales. Hemos hablado de las enfermedades más frecuentes y desde luego son las que más impacto producen en la población canaria, y hemos hablado de cómo en la medida de lo posible estas enfermedades se pueden propagar. Hay otras enfermedades que se pueden evitar, como las enfermedades de transmisión sexual. Aquí no podemos ignorar una enfermedad terrible, el famoso SIDA, el virus de la insuficiencia humana, que se transmite sobre todo en 2 tipos de población, bien por una actividad sexual sin preservativo, por ejemplo. De ahí la necesidad de enseñarles a nuestros hijos el uso del preservativo como una posibilidad de evitar enfermedades de transmisión sexual. Y también no nos podemos olvidar de otras enfermedades muy importantes como son las enfermedades mentales, la famosa salud mental. Siempre nos olvidamos de ella y resulta que hay muchos enfermos con trastornos mentales. Hay un gran problema en Canarias con enfermedades como la esquizofrenia y sobre todo la depresión. La depresión es una enfermedad que quizás no le damos la importancia que tiene y que quizás no somos conscientes cuando una persona empieza a tener problemas de depresión, por lo que sea, por un problema familiar, por un problema de salud, por un problema de trabajo. El paro produce una gran depresión
Y esta es el primer paso para llegar incluso al famoso suicidio. Algo que no le queremos dar importancia, que no se publica, que se evita, pero en Canarias hay un índice de suicidios importante y es el final de enfermedades de salud mental a la que yo creo que hay que darle todavía más importancia de la que tiene. Aquí tenemos en esta diapositiva pues las famosas neurosis y las famosas psicosis, los enfermos con depresión, los trastornos bipolares, las esquizofrenias, que son esas personas que no se les entiende, que la familia no comprende el comportamiento, que es un comportamiento patológico y que van creando un gran problema en su familia, en su vida social, que pierden el trabajo. Son enfermedades de difícil curación, de carácter crónico, degenerativo, pero que también hay que atender. Precisamente diríamos que la sanidad en Canarias, desde el punto de vista oficial, tiene una parte que es la atención primaria, que son los centros de salud, luego está la atención hospitalaria, los hospitales, y luego está la salud mental. La que menos apoyo tiene y la que menos recursos tiene en este momento es la salud mental. La que más apoyo tiene desde el punto de vista económico son los hospitales. Evidentemente el gran presupuesto de la sanidad va a los hospitales porque lógicamente es lo más caro, pero hay que también distribuir el dinero, los recursos en atender mucho mejor a los centros de salud, los médicos de familia, y también no olvidarnos que hay un gran porcentaje de enfermos con trastornos mentales que precisan también de atención. Los enfermos mentales acaban aislados, acaban con un desorden en su vida, incluso con comportamientos violentos y, como digo, a veces no se les entiende. No se entiende por qué una persona llega a este grado de comportamiento, son enfermos que acaban incluso con el suicidio. El tratamiento de la salud mental exige un enfoque de muchos profesionales. Ahí están los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, los enfermeros, los trabajadores sociales, y insisto que tenemos que darle bastante más atención de la que tiene ahora mismo. Luego hay una serie de enfermedades raras en Canarias, que ya con esto yo creo que podemos acabar, pero repito que las enfermedades más frecuentes, las que tenemos que atender, son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el alcoholismo, enfermedades relacionadas con el tabaco y enfermedades en general que se pueden prevenir, que se pueden curar, insisto, como el cáncer. Hasta hace poco hablar de cáncer era hablar casi de muerte, y sin embargo hoy hay incluso cánceres que se curan definitivamente hasta en el 50% de los casos. Por ejemplo, yo siempre hablo de, hay algunas enfermas, yo tengo enfermas que fueron operadas hace 20 años, por ejemplo, de cáncer de mama y están vivas, ahí están y van a visitar a uno, y todo depende de en qué momento se coja la enfermedad, en qué momento se diagnostique y con qué prontitud se le trate. Así que con esto creo que podemos acabar, siempre con la esperanza, siempre con un mensaje de esperanza, de que es verdad que hablar de enfermedades es difícil, pero también es verdad que hay que decir y animar a todos los oyentes a que cuanto más nos enfrentemos a la enfermedad, cuanto más hagamos prevención de ella, más posibilidad tenemos de luchar y de tener éxito en la enfermedad. Bueno, pues tal como preveíamos, un rato enormemente interesante y yo creo que también pues nos deja interrogantes. Los que estamos en la sala pues vemos, ya aprovechando esa imagen que se refleja en la pantalla, de esos 1000 canarios aproximadamente que sufren enfermedades raras, y yo tengo una curiosidad porque está la a ver si lo sé pronunciar. Hiperoxaluria. Sí. Bien, el síndrome de maullido de gato y sí. Leucodistrofia. Y la leucodistrofia. Sí, esto es una diapositiva que traigo porque también es verdad que aunque esas son las enfermedades más frecuentes, existen otras enfermedades raras que ahí están y que, bueno, que últimamente los médicos cada vez las estudian más. Son enfermedades curiosas, enfermedades raras, pero bueno, que lo tengo aquí más casi como una anécdota. Lo importante, repito, son las otras enfermedades. Las enfermedades más frecuentes. ¿Y la del maullido de gato en qué consiste? Sí, son niños que nacen con un sonido porque tienen un problema de nacimiento. Sí, el famoso maullido de gato que el pediatra lo detecta. Y la hiperoxaluria son enfermos que empiezan con cólicos renales porque se producen piedras, por ejemplo.
Y la leucodistrofia es una enfermedad que afecta, que degenera la médula, que degenera el sistema nervioso, y que, en fin, ahí también hay un mundo de enfermedades tremendas que son raras, que son desconocidas, pero que al que le toca, pues que también hay que tratarla. Bueno, un par de preguntitas y ahora pues entre todos seguro que habrá muchas otras preguntas de enorme interés, sobre todo pues para los oyentes, ¿no? Digamos que hemos avanzado mucho en Canarias, en el Estado español, pero nos da la impresión de que, digamos, de que tocamos fondo y las próximas generaciones van a, digamos, a experimentar una sanidad pues ya en manos de empresas privadas, que acaso lo que más les interese pues no es tanto digamos, el cuidar, el curar a una sociedad, como el hacer negocio, o por lo menos el negocio, digamos, va a tener un grado de interés en la sanidad, pues que ahora mismo, pues estando en manos públicas, pues no es así, ¿no? ¿Usted tiene la impresión como profesional de larga trayectoria de que tal vez los niños que están naciendo hoy podrán encontrarse con una sanidad peor de la que han disfrutado digamos, los canarios de hoy? Yo creo, y de hecho este libro Curándonos en Salud defiende la sanidad pública. Yo creo en la sanidad pública y en defender la sanidad pública. Es verdad que cada vez hay más sanidad privada concertada, y esto está desdibujando el objetivo de la medicina en sí, que es atender al enfermo sin que haya circunstancias económicas por medio. Lamentablemente en Canarias es una de las comunidades donde más conciertos hay con la sanidad privada, y eso está influyendo, incluso desde el punto de vista político, está influyendo porque hay grandes empresarios del sector de la sanidad que actúan también políticamente. A mí esto me preocupa muchísimo, en el sentido que yo creo, y deberíamos todos defender esto, todos los partidos políticos, no todos lo defienden así. Yo creo que la sanidad pública es sagrada, eso tiene que haber, los recursos tienen que ser para todo el mundo igual, y tiene que haber lo mínimo. Otra cosa es que aprovechemos los recursos de la sanidad privada en algunos casos, pero lamentablemente lo que no puede ser es que se supedite los intereses de la sanidad privada en la pública, que intervengan poderes de la sanidad privada en el sector público. Eso es lo que es lamentable, porque el famoso debate dice, no, es que la sanidad privada le cuesta menos al Estado. Claro, le cuesta menos, pero en la sanidad privada no se hacen los trasplantes. ¿Cuánto cuesta hacer un trasplante de hígado? Si no colaboráramos todos económicamente a través de la seguridad social, en que haya una sanidad pública capaz de hacer un trasplante de hígado, nunca se podría hacer. Ningún hospital privado puede hacer un trasplante de hígado, ni un trasplante renal. Pero es que además, ¿dónde formamos nosotros a los médicos de mañana? ¿Dónde formamos a enfermería, a los auxiliares? En los hospitales públicos, y eso cuesta un dinero añadido. Claro, un hospital público como la Candelaria o el Universitario, donde un grupo somos profesores, en mi caso yo soy profesor, eso cuesta un dinero, porque tenemos que educar y enseñar a nuestros futuros médicos, que son los que nos van a atender en el futuro a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces no se puede comparar el decir, no, es que una cama en un hospital privado vale menos que en un hospital público. No se puede comparar, porque es que el hospital privado ni hace trasplante, ni atiende a lo mejor las urgencias, que son un costo añadido, ni dan docencia, que es otro costo. Entonces, en Canarias debemos todos los ciudadanos defender la sanidad pública. Tenemos que disponer de un mínimo de recursos en la sanidad pública, y la sanidad privada, en un régimen como el que vivimos, democrático, de libertades, el que quiera la puede elegir. Pero lo que nunca se puede es hacer negocio a costa de la sanidad. Y ahí es donde yo siempre tengo la lucha de que por qué un enfermo sencillo, por ejemplo una hernia o una patología sencilla, qué casualidad que se desvía siempre a lo privado. Sin embargo, el enfermo que está grave, al que hay que amputar, o al que tiene un cáncer avanzado, ese la medicina privada lo desplaza a la sanidad pública. Entonces los médicos que están de guardia, por ejemplo, a estas horas en un hospital público, reciben mucha patología del sector privado que no interesa económicamente.
Y este es un debate serio y un debate que está pendiente. Yo soy partidario de que la sanidad privada que se beneficia de los recursos de la sanidad pública también tiene que apencar con la parte más cara, con la parte más difícil, que son este tipo de enfermas. Y hasta que no se llegue a un equilibrio en el cual la sanidad privada, que realmente tiene como objeto atender al enfermo, pero que recibe a cambio un incentivo económico, cosa que en el sector público no, pues debería repartirse también para las duras y para las maduras. Y en eso estamos. Yo creo que los hospitales privados deben también tener sus urgencias, deben también atender la patología que es más costosa y desde luego ahí está el equilibrio del gobierno. El gobierno de Canarias debe tener resuelto todas las necesidades de la sanidad pública y luego, como complementario, pues puede contratar y concertar, como se está haciendo con la sanidad privada, pero no al revés. Canarias es la comunidad autónoma que más conciertos tiene de la sanidad privada con la sanidad pública. Y ahí hay que llegar a un equilibrio, porque nunca el enfermo puede ser objeto de negocio, nunca. Una cosa es que hay que pagar al profesional y al centro porque atienda al enfermo, pero que nunca sea como un motivo de negocio, porque desde el momento que sea como motivo de negocio, disminuye el número de enfermeras en las plantas, disminuye incluso los recursos farmacológicos, disminuye incluso los recursos técnicos y disminuye incluso los especialistas. Porque claro, ¿quién puede tener un médico especialista de todas las especialidades de guardia? Los hospitales públicos, y eso lo pagamos todos. Los hospitales privados no pueden tener todos los especialistas. Entonces hay que luchar para que nunca la medicina y el enfermo sea un objeto de negocio. Bien, y hablando de negocio y de dinero, pues la sanidad en Canarias, como la educación, pues ha sido víctima de unos recortes presupuestarios muy sustanciales, ¿no? Eso ya se habla de, bueno, menos personal, ya los sindicatos pues están, digamos, alertando a la población de que eso se va a traducir en un peor servicio al paciente, médicos digamos, insuficientemente pagados, mientras vemos como nuestros médicos, y usted pues lo sabe muy bien porque es profesor, pues se nos van fuera a Londres, incluso los enfermeros y enfermeras pues en Portugal, en Londres, en fin. Y mientras tanto en Canarias, al menos en la medicina primaria, pues digamos, bueno, yo siempre pongo mi pueblo como ejemplo, un pueblo pequeñito, en una isla no capitalina, pues como el médico del pueblo, pues cada 2 meses y medio cambia, ¿no? Y casi siempre pues extranjeros, que no, bueno, en eso no vamos a entrar, o sea, que mientras sean profesionales, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero esa contradicción, como se nos van fuera médicos a buscarse un futuro, digamos, acorde a su esfuerzo de preparación, y nos entran y médicos que además no son estables, no, al menos en las zonas así más alejadas, cambios continuos, ¿no? No, estás hablando de un tema real y que además eso se comenta muchísimo. Es cierto, en Canarias no se planificó bien los médicos, sobre todo las especialidades. Hay varias especialidades que no tenemos especialistas suficientes. No hay especialistas en radiología, no hay en medicina intensiva, no hay anestesistas suficientes y no hay médicos de familia suficientes. Por eso ha habido que recurrir a médicos que vienen de otros países. Por ejemplo, aquí hay muchos médicos polacos, pero que además no hablan, no se les entiende. Y hay muchos médicos sudamericanos. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí exijo que estén preparados. Sí exijo que estén preparados. Si vienen a trabajar aquí, tienen que tener una preparación. Y la preparación no solo es la médica en sí, sino también el trato al paciente. Uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la sanidad es la relación médico-paciente. La falta de comunicación o la falta de información. De nada vale que un cirujano o un equipo quirúrgico esté 8 o 10 horas haciendo una gran intervención, que lo es, porque técnicamente así lo es, si cuando acaba la intervención la familia no entiende bien lo que se le ha hecho, o el enfermo tampoco sabe muy bien, porque en ese momento la presión asistencial hace que no haya tiempo para informar. Entonces, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, primero en la Facultad de Medicina y en las escuelas de enfermería, en cuidar la relación humana con el paciente. No olvidarnos que son personas que a lo mejor su nivel cultural, su nivel económico, pues tampoco se les puede hablar en plan exageradamente científico. O sea, yo puedo decir,
usted tiene una peritonitis, ¿verdad? Y eso, el enfermo se queda así. O yo le puedo explicar que usted dentro de la barriga pues tiene una infección que le produce un líquido. Hay que intentar ser sencillo con el paciente, sencillo con la familia. Y de hecho, es raro el día que no llama a alguien a ver si uno puede ir a la planta, enterarse bien qué es lo que tiene el paciente. Digo, pero vamos a ver, usted no va, sí, he ido a la hora de visita, pero yo la verdad que no entendía, yo no entiendo al médico. Entonces, ahí hay un problema serio, y es correcto lo que estás diciendo. Hay médicos que no se les entiende, porque son de otro país, porque a lo mejor no entienden la idiosincrasia del canario, y a estas personas habría que exigirles cierta formación y cierta preparación, y habría que exigirles que se tomen el tiempo necesario para informar bien al paciente. O sea que creo que la necesidad de que aquí haya médicos de otros países es debida a que no hubo una planificación correcta. Bien, esos médicos tienen todo el derecho del mundo a trabajar aquí, igual que el canario se va ahora se van los ingenieros a Alemania. Pues muy bien, todos tenemos derecho a ir a otros países, pero hay que exigirles que la homologación del título de especialista sea adecuada. Entonces lo que no puede ser es que hay médicos, cirujanos o de especialidades de mucha responsabilidad que se han formado en países donde los estudios no son como los nuestros. Pues si no están preparados igual que nosotros, no pueden. Y entonces, ¿cómo se compensa eso? Formando más especialistas nuestros. Claro que se van, muchos se van, se han ido a Portugal, se han ido a Inglaterra, porque realmente el gobierno de Canarias ha sido muy cicatero en lo que son las convocatorias de plazas de especialistas. Un médico anestesista que ha hecho una carrera de 6 años, que luego ha hecho un MIR de 2 o 3 años para poder hacer la especialidad de 5 años, que se mete ya casi en 30 años a esa persona. Después de tantos años de estudio, si no tiene un incentivo económico adecuado, claro que se va. Entonces hay que tenerlos no solo en el plano económico, sino en el plano, diríamos, pues aquellos profesionales que les gusta la investigación, que les gusta publicar, pues darle los recursos para que se sientan a gusto y no se vayan. El médico especialista que está a gusto no se va. El médico especialista que no se siente bien tratado y que dice el esfuerzo que yo he hecho para esta carrera no está compensado, es el que se va. Y antes de ya pasar el micrófono con los amigos y amigas de la sala, hay municipios en los que no hay, por ejemplo, aceras por donde caminar, ¿no? O sea que hay personas a las que los médicos les recomiendan pues caminar 1 hora al día y ponen su vida en riesgo pues porque no hay una acera, o sea, van por donde van los coches, ¿no? Nos alimentamos, pues ya no vamos a la venta de la esquina porque desaparecieron las pequeñas ventas, sino que nos vemos abocados a ir a la gran superficie y ahí pues las tentaciones nos pueden, ¿no? Y nos vamos a casa con los carritos encolmados de alimentación que está más próxima a la basura, entre comillas, que a una sana alimentación como antes nos indicaba, ¿no? Digamos, nuestros gobernantes no podrían, digamos, dar un giro de 180 grados a esta situación en el sentido de que no tuviésemos tantas personas en Canarias que ir a los hospitales, pues porque nos hubiesen, digamos, preparado bien en medios de comunicación, bien en los centros educativos para, digamos, lo que usted nos ha ofrecido hoy, digamos, tener unos mínimos para aprender digamos, a disfrutar de una buena salud sin tener que estar abocados a enfermedades y a los hospitales y a los médicos, ¿no? Sí, no podemos olvidar que hasta hace poco los niños en los institutos en el descanso van a unos kioscos a comer bollería que es a base toda de manteca de cerdo, por ejemplo, que es puro colesterol del malo. Entonces, ahí hay una asignatura pendiente importante, que es la educación en la alimentación a nuestros hijos. Yo creo que se ha mejorado mucho. Desde luego yo comparo la alimentación que yo tuve a base de carne cochino, a base de picante, y la comparo con la de hoy y qué duda cabe que hemos mejorado. Pero es verdad que hay una asignatura pendiente. Me consta que hay profesores de enseñanza secundaria que se preocupan mucho de esto. Me consta que hay institutos donde incluso hacen desayunos para enseñarle a los niños los hábitos de la alimentación a base de frutas, a base de verduras, evitando la grasa, evitando el exceso de azúcar,
evitando esa leche condensada que es horrorosa, eso es un veneno, evitando el exceso de una mala alimentación. Pero no está generalizado, depende más quizás del profesor, de la inquietud que tenga, que generalizado. Entonces yo creo que desde la enseñanza primaria ya hay que empezar a enseñar a los niños cómo hay que comer. Por ejemplo, algo que es fundamental es que no sabemos masticar, comemos deprisa. Hay que enseñarle al niño a que tiene que estar el tiempo necesario en la mesa masticando bien, porque si masticamos bien, después hacemos mejor la digestión. Y si hacemos mejor la digestión, pues mejor funcionará el hígado, mejor funcionará el páncreas. Todo esto es un círculo vicioso. Entonces, estoy de acuerdo que desde niños, desde la enseñanza primaria, hay que empezar a enseñar a comer. No sabemos comer. No sabemos comer. Pero incluso los médicos, yo que soy médico, yo cada día aprendo algo nuevo en lo que es la alimentación. No hemos comido bien, no nos hemos alimentado bien. Y esa es una asignatura importante. Y muchas enfermedades yo creo que tienen que ver con la alimentación. Cánceres que, ¿por qué aparece un cáncer? ¿Por qué aparece este cáncer ahora? De repente la gente dice, bueno, ¿y por qué me viene esta hora? Pues habrá que revisar qué vida hemos hecho también, qué alimentación hemos tenido. Pero nunca hay que culpar al paciente, nunca. Yo cada vez que un médico le dice, ¿por qué usted? Digo, nunca culpes al paciente. El paciente bastante tiene ya con su enfermedad. No hay que mirar para atrás, sino ahora hay que mirar para adelante. Entonces, en la medida que podamos, todos enseñemos a comer, enseñemos a alimentar. Y en la medida que podamos, pues atendamos al paciente lo más humanamente posible. Entonces, todo es, o sea, vamos a ver, por ejemplo, cuando uno está en la consulta y llegan chicas jóvenes con 20 años, con unas varices tremendas, ¿no? Y uno ve aquella pierna y se queda uno ya. Hay mujeres jóvenes con unas varices impresionantes, como dedos, ¿no? Entonces, aparte de que hay que a lo mejor que operar, hay que decirle, y ahora hay que caminar todos los días, hay que caminar, hay que nadar. Tenemos que explicarle a la gente lo importante que es caminar, lo importante que es nadar, lo importante que es tener siempre algún ejercicio físico. Y que conste que nosotros nos lo decimos también a nosotros mismos. Continuamente está uno con la matraquilla esa, pero el deporte, el ejercicio es fundamental para evitar muchas enfermedades. Bueno, pues tenemos algunos minutos todavía, yo creo que como media hora. Vamos a recordar el teléfono por si hay oyentes interesados en resolver alguna duda o aportar alguna reflexión a esta charla, coloquio. Nuestro teléfono es el 902-451-461, 902-451-461. Y bueno, pues no sé si en la sala Aida. Hola, José Vicente. Creo que nos conocemos, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Me alegro de verte. Ajá. Vamos a ver, tú estabas diciendo que antes se comía mucha carne de cochina. Matábamos un cochino al año. De grasa, me refiero a la grasa. Bueno, espérate. No he terminado. Lo poníamos en la barrica. Lo salábamos. ¿Y qué cogíamos? 2 cuartelitos, como decíamos antes. Y lo comíamos con gofio o con papas o con lo que hubiera, ¿no? Pero era el conduto. Era muy poquitito. Te tocaba un poquitito a cada uno. Y si se te caía al suelo y te lo comía el gato, adiós. No tenías otro. Se trabajaba, se sembraba la tierra, te movías, caminabas. Y todo eso se gastaba. Hoy, ¿qué comemos? ¿Qué carne de cochino comemos hoy? Además, esa carne de cochino criada en casa era con alimentación sana para ese cochino. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué carne estamos comiendo hoy? Alimentada con productos manipulados genéticamente, transgénicos. Con pienso. Sí. Puro antibiótico, que también los hay para engordar. No sé si es el antibiótico para engordar, si se llama así. Para que un pollo de un mes o mes y medio o 2 meses, antes de 2 meses, ya pese 800 gramos 1 kilo. Es que nos estamos alimentando mal. Porque antes sí había enfermedades. Pero yo creo que colesterol no.
No. Sí, bueno, aquí está, mi hermano está por aquí y Paco Viña. En La Palma concretamente todas las familias mataban 2 cochinos, 3 o 4, los metían en... No, según, los metían en sal, en las cajas de tea y se iba consumiendo poco a poco. Yo me acuerdo de mi abuela de coger un pedazo de manteca, derretirla en la sartén y con ese aceite se freía un huevo y era una delicia. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que efectivamente eso luego se consumía. La gente, claro, la gente que trabajaba en el campo, trabajando consumía porque era un ejercicio físico muy fuerte. Hoy eso ya es impensable. Hoy ese tipo de alimentación es impensable. Pero algo de daño debió hacer cuando la esperanza de vida hoy es mayor que antes. O sea, según va pasando, que por eso viene este famoso cambio en las pensiones. Una de las bases de por qué se retrasa la jubilación y por qué viene esto de las pensiones es porque la esperanza de vida está aumentando, y eso es correcto. La mujer hoy tiene una esperanza de vida mayor que hace 40 años y el hombre también. Pero vamos, hace 60 años un crío con una apendicitis aguda se moría, porque ni se le diagnosticaba ni se operaba, se morían con una apendicitis. El famoso baile de San Vito ese, las fiebres que producía. En eso yo creo que hemos avanzado mucho. Entonces, y luego, pero es verdad también, el problema de la alimentación de los transgénicos, el problema de los pesticidas es terrible. Bueno, hace 40 años a la viña solo se le ponía azufre. Hoy se le pone azufre, topas, el que va por la savia, el externo a lo largo del año. Hay zonas de Canarias donde como no se le ponga productos 6 veces al año, la uva se pudre, porque hay una serie de plagas y de enfermedades. Eso antes con azufre se resolvía, eso es verdad. Es verdad la alimentación en las granjas de los pollos, es verdad que estamos comiendo carne que viene de Brasil, de Polonia, y que todo eso, claro que asusta, todo eso asusta, ¿no? Y es verdad que cuando uno lee, por ejemplo, carne de pavo, que en teoría debía ser muy sana, sin embargo cuando uno lee el contenido hay edulcorantes, antioxidantes, incluso le ponen glucosa al pavo. Y no quiero nombrar, pero son los comercios a los que vamos todos los días. Y yo me detengo mucho leyendo y me asusto. Digo que vaya, esto no lo puedo comer. ¿Cómo vamos a estar comiendo carne de pollo a la que le ponen glucosa? Porque así se conserva más tiempo, porque así vemos que caducidad dura más. Pero claro, todo esto es a costa de la salud. Y eso, ahí tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo va a ser igual alimentarte de pollos que están corriendo por el campo y alimentándose de la hierba que los que están comiendo un pienso o de los cochinos que engordan para matar cuanto antes? Ahí estamos en una dinámica bastante preocupante. Pero bueno, al final resulta que es legal. Y entonces eso es lo que hay. Sí, mire, buenas noches. ¿Por qué en Canarias hay doble lista de espera para que le atienda a un médico que en el resto del Estado, ¿no? La medicina alternativa, es otra pregunta, no resolvería el hecho de que haya aquí más trasplantes que en ninguna otra parte del Estado. Y también las vacunas. Yo he leído en la revista Discovery como que las vacunas no, incluso hay que se recomienda que no se vacunen porque parece que es un negocio de la farmacopea el que haya vacunas para curar unas enfermedades que quizás incluso están provocadas por la farmacopea para negocio, ¿no? Salió en internet y hay datos al respecto, ¿no? Después otra pregunta, la homeopatía que está digamos dentro de la seguridad social en Francia, en España ni se sueña con ello, ¿no? Aunque la homeopatía yo pienso que aunque sea como preventivo es mucho mejor que la medicina digamos tradicional, y andando en lo mismo, la radioterapia y quimioterapia, pues quizá la medicina alternativa a la radioterapia y quimioterapia
pues sería no solamente menos agresiva, sino incluso curaría más el cáncer. Eso es mi opinión, claro. Yo no soy un experto, pero de lo que leo dicen que la radioterapia y quimioterapia son agresivos para el cuerpo y que no curan, sino te mantienen. Si el cuerpo resiste, pues tú aguantas esa quimioterapia, esa radioterapia, pero que a la larga eso no es definitivo. Ya es definitivo, quizás sea la profesión que tú tienes, ¿no? de operar, ¿no? De la cirugía, si se acude a tiempo, pero el resto de quimioterapia y todo eso, pues no sé. Yo tengo mis dudas, pues me gustaría que usted hablara en esa línea. Muchas gracias. Bueno, es verdad que la lista de espera en Canarias es la mayor de España. Hemos estado a la cabeza en el tiempo que una persona tarda en ser operado desde que es diagnosticado. Y eso es así. La lista de espera en Canarias es un problema tremendo. Yo creo que se ha mejorado algo, pero hubo una época que éramos los que más tiempo tardábamos para operar. La medicina alternativa yo la respeto, yo no la conozco, claro. Yo creo en la cirugía. La cirugía yo sí creo en ella porque es que es algo que uno ve. Evidentemente hay un montón de enfermedades que si no se operan no hay tratamiento médico o homeopático posible. O sea, que un tumor de mama o hay un cirujano que lo quite o no existe ninguna otra alternativa. Entonces yo creo en la cirugía, creo en la medicina científica, pero respeto las medicinas alternativas que yo no conozco. Yo no... me hablan de la acupuntura, de la homeopatía, esas cosas, pero yo no la conozco, pero la respeto. Es verdad que cada vez hacen más congresos y cada vez se les está reconociendo más el alcance que tiene. Ahora bien, yo no recomiendo a nadie que tenga una enfermedad clara. Vamos a hablar de un cáncer. Yo no recomiendo a nadie que una persona que tenga un cáncer se ponga con tratamientos de este tipo. Lo veo peligroso, o otro tipo de enfermedades. Creo que todo tiene su momento y que todo tiene su aplicación. En cualquier caso, los medicamentos son todos productos que proceden de plantas. Unos son naturales y otros se fabrican. Es verdad que ahí están los sintéticos famosos y las plantas. Todos los medicamentos tienen de alguna manera efectos secundarios, o casi todos. Entonces, si uno lee un prospecto es que te asustas, ¿no? Pero bueno, es que es la realidad que un corticoide puede salvar la vida de una persona en un momento determinado, una persona que se esté asfixiando, tal, pero luego si ese corticoide lo mantienes en el tiempo, pues produce efectos secundarios, hincha la cara. Entonces, yo creo que todo es cuestión de una balanza. Entonces, hay que medir bien qué hacemos. ¿Le ponemos un tratamiento a una persona o no? Hay que poner un tratamiento sabiendo que tiene también unas consecuencias secundarias. La quimioterapia y la radioterapia, yo creo en ella. Nosotros estamos sorprendidos en los efectos que tiene la quimioterapia. Hace poco presentaron el Hospital de la Candelaria tiene lo que se llama una sesión clínica general, que cada jueves la hace un servicio, ¿no? Y hace poco presentaron un cáncer de pulmón avanzado, que ya no se podía operar, porque hay cánceres que ya son inoperables. Quiere decir que si se opera, el enfermo va a fallecer, porque es imposible quitarle todo esto, ¿no? Pues hace poco presentaron un caso de un cáncer de pulmón inoperable que le dieron un tratamiento de quimioterapia y el enfermo no solo mejoró, sino que al hacer las radiografías de control casi desapareció eso. Casi desapareció la masa que tenía. Entonces hay que creer en la quimioterapia. Pero es verdad que produce unos efectos terribles. Produce la caída del cabello, produce unos efectos muy grandes. Pero en la balanza hay que poner el tratamiento de la quimioterapia como una posibilidad, como una alternativa. Y la radioterapia yo también creo en ella. Es que ¿cómo no vamos a creer en ella? Si por ejemplo hoy un cáncer de recto se opera siempre y primero se le da radioterapia y cuando vas a operarlo casi ha desaparecido ya y operas mucho mejor que si no se le hubiera dado la radioterapia. Entonces hay que ser respetuoso con estas técnicas. No olvidemos que hoy hay una especialidad que se llama oncología. Son médicos, oncólogos médicos que no operan pero que usan quimioterapia, que usan radioterapia. Entonces ahí está la habilidad de valorarla y de utilizarla en cada momento, pero es verdad que son tratamientos muy fuertes,
muy fuerte, es la radioterapia, por ejemplo, en el abdomen. A muchas personas les produce luego que las asas intestinales se pegan, por ejemplo, ¿no? O producen lesiones en la piel. Pero claro, el médico pone en la balanza, bueno, ¿qué es mejor? Que esta persona viva 5 años más, aunque la piel le produzca lesiones, o que fallezca. Entonces hay que buscar siempre el término justo en cada caso. Bueno, pues yo no sé qué decirle a Vicente. Desde la Academia de Don Pepe Laver hasta la calle Columela de Cádiz y hasta aquí ya con unos años. Y como yo no voy a decirte nada porque todo lo que has dicho hasta aquí es lo que uno está viviendo a diario, creo que se está avanzando. Sí quiero decir que, por ejemplo, la enfermería canaria es la más que se reclama para el extranjero por una cosa muy concreta. Se ha tomado a rajatabla los estudios de la escuela, la ampliación académica y tal y cual. Pero como todo eso también casi lo sabemos, y esto da para mucho, para que la gente se entere, yo voy a hacerte una pregunta y dos preguntas. La primera, ¿qué pasa con los hospitales del norte y del sur? Esta pregunta es como político. Y la segunda, la realidad inicial, que era la de la medicina privada para ayuda y ampliación, la posibilidad de atender más a la población, no se habrá intencionadamente reconvertido en lo contrario, que es de traer dinero de la sanidad pública para ayudar a ciertas personas que están ahora muy metidos en la sanidad pública, en la sanidad privada. Y ya cuando tú me contestes, yo voy a hacer una aseveración, que la pienso filosóficamente, o socialmente. Cuando la medicina cuesta dinero ya deja de ser medicina. Porque cuando la medicina no es ni más ni menos que sinónimo de salud, y la salud es comprable, se salva el que tiene más. Los hospitales del norte y sur. Esta es quizás la asignatura pendiente de la sanidad en Tenerife. Llevamos muchos años pidiendo, solicitando, en mi caso, en los 8 años que estuve de consejero del Cabildo, que llevé este tema, exigiendo que se completaran los hospitales que comenzaron, como tú sabes, Paco Viña, empezaron como centros para la tercera edad. Luego logramos que se hicieran ya hospitales. Al principio no había quirófanos, no había paritorios, y poquito a poco hemos ido avanzando desde el punto de vista político, exigiendo que estos hospitales sean cada vez más hospitales. Pues por ejemplo no había, ahora está pendiente de incorporar la pediatría, en fin. Entonces yo creo que estamos logrando que estos hospitales sean cada vez más hospitales, pero es verdad que tienen un retraso importante, muy importante. Y, pues por ejemplo, podemos hablar ya de 12 años de retraso, incluso sobre los anuncios de presidentes de gobierno de Canarias o presidentes del Cabildo. Entonces, ¿por qué se ha retrasado? Hombre, es verdad que hay algún factor técnico. Por ejemplo, el Hospital del Norte se paró mucho por los accesos desde la carretera, el Hospital del Sur por las expropiaciones, y eso lo vivimos en el Cabildo, en los plenos, cuando denunciábamos esto. Pero también es verdad que el hecho de que en el norte de Tenerife, concretamente en el Puerto de la Cruz, haya unos hospitales privados concertados, o que en el sur, en Arona, Adeje, haya otros hospitales privados, sí que ha influido políticamente en no tener tanta necesidad de hacer los hospitales. O sea que la iniciativa privada, de alguna manera, indirectamente ha frenado mucho estos hospitales, porque al existir ya estos hospitales privados, bueno, pues esto no hace falta hacerlo, no es necesario, y se ha ido enlenteciendo. Yo creo que ha influido muchísimo. Bueno, eso está claro, que políticamente ha influido, por supuesto, y que yo recuerdo cuando presentábamos alegaciones en el Cabildo y llevábamos al pleno, es que resulta que no hay quirófano, o resulta que no hay diálisis. La respuesta de la consejera de Coalición Canaria era no hace falta porque eso ya lo presta la sanidad privada, ya eso lo presta la sanidad concertada. O sea que los hospitales se han retrasado, los hospitales
es urgente que se acaben de una vez porque la gente del norte de Tenerife y del sur tienen derecho a un hospital público, pero es verdad que la interferencia política ha influido. Y entonces entro en la segunda pregunta, que es la medicina concertada como negocio. Y es verdad, eso es malo. O sea, yo también creo que todo lo que sea atender a un paciente y que ahí influya el dinero, eso es malo. Es malo que influya el dinero. Por eso yo decía, nunca el enfermo debe ser objeto de negocio. Es verdad que hay que pagar a los profesionales y hay que pagar la farmacia y hay que pagar lo que cuesta una cama y todo es un equipo caro. Pero que nunca se utilice el enfermo como negocio y que nunca la medicina privada se beneficie de la sanidad pública. Nos faltó, bueno, yo creo que es estás ahí en la mesa y son muchas preguntas. Bien, hay una cosa también que no decimos mucho y que lo debe conocer el enfermo o la persona que se está nutriendo de la sanidad pública, que no es un regalo, es una obligación de Estado. Bien, se te olvidó decir que el hecho de que hoy no se hayan hecho todavía el Hospital del Norte y del Sur está directamente relacionado con la saturación de las urgencias de los hospitales construidos. Si a eso se le añade que a los centros de salud se les está dejando de dotar, con esta dinámica, los dos grandes hospitales, o los grandes hospitales de Canarias, porque casi todas las islas están por igual, terminarán por bloquearse las urgencias. Y con eso estamos hablando de que se están pagando los grandes hospitales y unos centros de primaria y demás que al estar mal dotados también se tienen que pagar. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo, sinceramente, que todo eso está sucediendo después que se cambió la idea de que la sanidad pública tenía que ser una ayuda para completar la oferta, cambió y ahora hay que frenar la sanidad pública para los parabienes con la sanidad privada. Y no hay quien me saque de ahí. Sí, sí, la sanidad privada concertada debe ser un complemento, no al revés. Y eso está claro, eso todos estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, ahí está la política, ahí están las elecciones, ahí está la presión ciudadana. Concretamente hay una asociación en el sur de apoyo al Hospital del Sur. En el norte, curiosamente, no. En el norte no sé por qué la gente es más pasiva. Pero igual que en el sur hay una asociación fuerte que está continuamente denunciando el retraso del Hospital del Sur, en el norte quizás falta esa iniciativa. Yo intenté crear una asociación de eso, un movimiento de ciudadanos y no ha sido posible. En fin, yo creo que el modelo en España es que tenemos que apoyar la sanidad pública y la sanidad privada debe ser un complemento. Y que el que quiera ir, que vaya, pero que lo que tenemos que conseguir es que nadie tenga que recurrir a lo privado porque no lo tenga en lo público. Mira, José Vicente, tú hablaste de cáncer de recto. Sí. Es que como tampoco llegamos puntual, me gustaría saber síntomas de cáncer de recto, si tiene algo que ver con hemorroides también o algo así, ¿no? Bueno, el hemorroide es un problema que puede ocultar un cáncer de recto. Cuando una persona dice sangro y porque tengo hemorroides, entonces si no se le hace una exploración, por dentro, puede que un cáncer pase desapercibido. Eso es correcto. ¿En qué consiste? Vamos a ver, una persona que tenga hemorroides en el ano sangra, ¿eh? Entonces eso se puede curar, se puede operar, pero no hay que conformarse con tratar los hemorroides, sino que hay que mirar el recto por dentro con un tubo, con una luz, lo que se llama la colonoscopia, que es ver porque puede haber un cáncer que pase desapercibido porque lo que se atiende es solo el hemorroide. Eso pasa con los hemorroides, con las fisuras. La patología anal es muy delicada, aparte que es muy dolorosa y es muy frecuente, pero siempre detrás de eso puede haber un cáncer oculto.
Por eso es importante no quedarse solo en la exploración anal, sino en mirar por dentro el recto. Eso se llama una rectoscopia o una colonoscopia. Una colonoscopia consiste en introducir un tubo por el recto que recorre todo el colon por dentro y vemos si hay un pólipo o otra enfermedad. Pero bueno, que eso hay que hacerlo mucho, hay que hacerlo y no es molesto. Bueno, una última pregunta, Gregorio, ya casi estamos pues llegando al final, muy rapidito, por favor. Bueno, quizás es un poco política y no me gusta, o sea, y usted se moja si quiere, tampoco es obligado. Usted sabe que dentro del PSOE ha habido en Tenerife dos tendencias, ¿no? Una que son los defenestrados, que han sido, digamos, el ala izquierda del PSOE, y una ala un poco más a la derecha que está incluso hablando con Coalición Canaria para unirse a ellos, o por lo menos eso es lo que vemos desde la barrera, no sabemos exactamente. Pues me gustaría saber si ese hecho de que ya ha ganado la ala derecha, pues va a suponer menos beneficios para el pueblo en Tenerife. Nada más, muchas gracias. Se ha salido del guión, sí. en cualquier caso. Pero oye, vivimos en libertad y en democracia, y cada uno... la verdad que la charla era cómo prevenir las enfermedades más frecuentes de Canarias. Ya las enfermedades que tengan los partidos políticos, pues se tienen que tratar en el Parlamento el 22 de mayo, votando. O sea que yo creo que vamos a dejar ese debate que él ha planteado, que es de las enfermedades de dentro de los partidos. Vamos a dejarla para el tratamiento, y el tratamiento es el 22 de mayo, que cada uno vote lo que quiera y lo que crea conveniente. Bueno, y en cualquier caso sí que nos gustaría pues tener en próximas fechas pues otro ratito para seguir ahondando en cuando quieran, el estado de estar aquí. De salud de los canarios. Pues muchísimas gracias. Es que es lo más importante en la vida, o sea, la salud es lo más importante. Si no hay salud, la vida... Y no es frecuente que los médicos pues quieran, digamos, venir a escenarios como estos, donde está la gente de tú a tú, a hablar con lenguaje sencillo, de manera que... Tenemos que venir y hablar con la gente y enseñarle muchas cosas, porque, repito, es que la dieta sana, el deporte, el ejercicio físico, el evitar el exceso de sal, el evitar el exceso de grasa, todo eso al final sumado, que son cosas sencillas, es lo que ayuda a vivir mejor. Pues así muchísimas gracias salud, de nuevo. Mucha salud le deseo a todos los oyentes, que y es nosotros a ti también. Lo más importante en la vida. Muchas gracias. Gracias, amigo.